Gracia y paz, amados hermanos. Como muchos de ustedes sabrán, ciertos grupos adventistas elevan a la señora Ellen White a la característica de profetisa al nivel del profeta Samuel o del profeta Daniel o del profeta Elías o del profeta Isaías. Tanto que para muchos de ellos, la gran mayoría, las palabras de Ellen White son equivalentes a las palabras de cualquier otro profeta de la Biblia. Bien, vamos a analizar primero lo que dice, según él, que la Iglesia Adventista coloca a Elena de White al mismo nivel que otros profetas. Esto puede ser muy subjetivo, porque ¿cómo podríamos medir eso? Eh, en realidad, si nosotros entendemos que el don de profecía es un don que viene de Dios y que nosotros somos meros instrumentos, no existen niveles. No existen niveles. Y no podríamos decir que Daniel es mejor que Juan o que Juan es más profeta que, como él menciona, como Samuel. Es decir, no podemos entrar en esos detalles de quién es más grande o quién es menos grande. Jesucristo mismo dijo la fuente y la base para medir esto, ¿no? El que quiera ser el mayor, pues sirva, que sea el menor. Es decir, Jesucristo nos dejó bien en claro el tema de la humildad. Por lo tanto, entrar y decir quién fue más grande no nos compete a nosotros. Ahora, si nosotros entendemos que Elena de White es profeta luego de haber estudiado su profecía y sus escritos a la luz de la Biblia, pues es lógico que la tratemos como profeta, porque está demostrando, según la Biblia, que lo es. Ahora, que de repente el hermano Juan, ¿no? O el pastor Juan no lo haya hecho, pues creo que ya es un tema personal. Pero todos los profetas deben ser tratados como profetas. Eso es lo que, por lógica, deberíamos hacer y lo que dice la Biblia. No es que se nos dio la gana tratarla así, y no es que se le dio la gana a ella de levantarse una mañana y decir, hoy voy a ser profeta. Entonces, Pero, ¿qué dice la escritura sobre una persona que profetiza algo y no se cumple? Sobre aquel supuesto profeta que hablaba de parte de Dios, en nombre de Dios, y no se cumplía. Vamos a ver algunas profecías que dio la señora Ellen White, que citó, que escribió, y vamos a ver si se cumplieron todas. Vamos a citar algunas solo para que las tengan en su conocimiento. Por ejemplo, voy a leérselas para no dejarme ninguna en el tintero. Profetizó que ella estaría viva cuando Jesús regresase. En sus primeros escritos, página 14, 15 16, ahí fue escrito por ella que estaría viva en el momento que Jesús volviese. Claramente no se cumplió. Otra, por ejemplo, profetizó que Inglaterra declararía la guerra a los Estados Unidos durante la guerra de secesión y eso nunca sucedió. Eso lo tienen en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 1, en la página 259. Luego, bien, aquí vemos una lista de profecías, obviamente, que él menciona, supongo que va a leer todas, pero si se han dado cuenta, son las mismas acusaciones que año tras año se dan, que ya se han respondido, pero siguen eh, como que buscándole una quinta pata al gato, como se dice, ¿no? Eh, lo que no entienden estos hermanos, yo no sé cuál es el propósito, ¿no? Pero lo que ellos no entienden es que estas acusaciones, por lo general, fueron elaboradas por mismos pastores y hermanos adventistas que lamentablemente se salieron de la iglesia. Y al salirse, pues se salen con odio, con recelo, con un deseo, vamos a llamarlo así, con un deseo de venganza, ¿no? Es decir, me voy de la iglesia, pero te voy a dejar algo, ¿no? Y estos supuestos estudios han sido pues elaborados, como le digo, por ex hermanos adventistas y tienen connotaciones de generar confusión. Y lo que hacen los demás hermanos protestantes es simplemente agarrar y disculpe la expresión, pero debe ser así, y comen el vómito de otro. Lo que está haciendo ahora este hombre, este pastor, Juan Manuel Vaz, lo que está haciendo él es comer el vómito de otra persona. Está haciendo parte de su resentimiento, de su celo. Eh, yo no sé si este hombre, antes de hacer este video, habrá estudiado el don de profecía del NDY. ¿Por qué? Porque por lo general estas personas que acusan simplemente es que no han leído, no han estudiado. Es decir, si yo quiero llegar a una verdad sobre un tema en específico, yo tengo que mínimo dedicarle el tiempo para
investigar, analizar, estudiar. Y luego que llegué a una conclusión, cuando ya llegué a fondo en el tema, pues puedo dar un veredicto, puedo dar un punto de vista, pero por lo general estas personas no leen, simplemente cogen lo que otro dijo y lo utilizan, yo no sé con qué fin o yo no sé con qué propósito. Pero vamos a analizar estos dos puntos porque supongo que va a seguir más. El video es un poquito largo, así que vamos a hacer una serie de videos respondiéndole todo lo que el pastor está diciendo aquí, ¿no? La primera y la más fácil, por así decirlo, de refutar es la primera acusación, ¿no? Dicen, según ellos, y dice según el pastor, que Elena profetizó cuando ella estaría viva. Bueno, yo no sé si citar, pero vamos a tratar de resumir, ¿sí? Esta cita en donde Elena de White se encontraba orando y dice así, ¿no? Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. Y en el comienzo del sendero, detrás de lo que ya andaban, había una luz brillante, dice, que según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero, mejor dicho, y alumbraba a los pies de los caminantes para que no tropezaran. Pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde había aparecido una nubecilla negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre que era, según todos comprendían, la señal del Hijo del Hombre. En solemne silencio, contemplamos cómo iba acercándose la nubecilla, volviéndose cada vez más esplendorosa, hasta que se convirtió en una gran nube blanca cuya parte inferior parecía fuego, ¿no? Esto está en Primeros Escritos, página 15 y 16. Según lo que dijo el pastor, Elena de White debería ser considerada una falsa profeta porque ella profetizó que ella estaría viva cuando Cristo venga por segunda vez. Lo curioso es que en toda la cita no existe la expresión literal yo estaré viva hasta el regreso de Cristo. Curioso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos suponer? Que se está agregando de una forma tendenciosa lo que realmente la profeta del Señor quiere expresar. Am, es interesante que nosotros podamos comparar el lenguaje que utiliza Elena de White muchas veces con el lenguaje de otros escritores bíblicos, como por ejemplo Pablo. Vamos a analizar eh, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Miren lo que dice aquí. Y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el versículo sigue, y luego los que hayamos quedado. ¿Entienden la figura? Pablo se consideraba parte de ese grupo cuando Cristo vendría por segunda vez. Es decir, él está am, profetizando lo que él estaría vivo. Entonces, ¿a qué se refería tanto Pablo como Elena de White? Eso es algo bien curioso, ¿no? Porque claramente dice, ¿no? Y luego los que hayamos resucitado esperaremos al Señor juntamente para recibirle en el aire, dice. Los que hayamos quedado de qué? Pues de la grande tribulación. Es decir, Pablo se estaba considerando que él pasaría la grande tribulación, pero Pablo ya murió y la grande tribulación todavía no ha pasado. ¿Esto significa que Pablo es falso? Pues no, no podemos llegar a esa conclusión de forma tan fácil y tan ligera porque permite que tengamos errores como los que este pastor claramente los tiene. Entonces, ¿a qué se estaban refiriendo ambos? Pues estaban refiriendo justamente a esa escena en la cual Cristo ya vendría y Cristo, pues, para ese entonces, en primer lugar, ya habría resucitado a los muertos, entre ellos Pablo, entre ellos Elena de White. Es decir, ellos ya se consideraban parte del pueblo salvo, por eso escribían de esa forma. No es que ellos estaban profetizando de que ellos estarían vivos hasta ese momento y, pues,
una profecía fallida, por lo que hemos visto, porque tanto Pablo como Elena de White murieron. Sin embargo, podemos ver claramente que si consideramos a Elena de White falsa profeta por esta visión, pues tendríamos que afirmar lo mismo de Pablo. Pero ningún cristiano, incluido el pastor que está haciendo esta acusación tan a la ligera, va a considerar que Pablo es falso. Por ende, tenemos que analizarlo y ser objetivos, ¿no? Si voy a juzgar a Pablo y digo, no, él no es falso por esto escrito, en el caso de Elena tampoco deberíamos hacerlo. Hay que juzgarlos con la misma vara.